webinar. Bueno, muchas gracias y vamos a comenzar. Bueno, me acompaña mi copiloto Agustín Menegheli, así que cualquier cosa, Agustín, a tu servicio, podés, cuando necesites, interrumpirme y lo vemos. ¿Qué tal? Bienvenido. Buen día. Gracias, Gustavo. ¿Qué tal? Buen día para todos. Gracias por participar de esta presentación. Me presento, soy Agustín, parte del equipo técnico de IFM, y yo voy a estar contestando cualquier tipo de pregunta que hagan por el chat. Tienen a su disposición el mismo. Haciendo clic en la parte superior de la presentación van a ver que hay un botón de chat y otro de Q y A o Q&A, como dijo mi compañero Gustavo. Así que bueno, estamos a su disposición y esperamos que disfruten de la presentación. Te dejo continuar. Gracias. Bueno, procesamiento industrial de imágenes en 2 y en 3 dimensiones. Primero vamos a comenzar por la definición de qué es la visión artificial en 2D y en 3D. ¿Mm? ¿Para qué se utiliza la técnica de iluminación? ¿Por qué es importante tener una buena imagen? ¿Cómo identificar los códigos de barra o código matricial, códigos 2D? Tener en cuenta que hoy nosotros lo que venimos a hacerles es entregarle un poco de nuestros conocimientos, pero también innovación sobre estas nuevas tecnologías que a medida que va transcurriendo esta cuarta revolución industrial, que es a aceleración constante, donde lo que ponemos a su servicio es la innovación sobre este tipo de tecnología. Y por último vamos a ver visión 3D en aplicaciones de distancia, volumen, anticolisión en vehículos. Entonces, vamos a definir. Las cámaras 2D son cámaras fotográficas con inteligencia artificial aplicada. Son cámaras que ven en escalas de grises. Hay sensores de perfil que son muy económicos y fácil de aplicar para ver contornos. ¿Y esto es por qué? Porque el sensor de visión nació prácticamente para ayudar de forma rápida a inspeccionar objetos. Entonces, lo que hace el sensor básicamente es reconocer contornos, formas, siluetas, detección de posiciones, evaluación de presencia de las cosas, tareas de clasificación. Y esto se utiliza en las áreas de calidad, de montaje final, en máquinas herramientas. Y la otra parte más importante del sensor es la inspección de los objetos, es decir, sobre la superficie. Un cambio de color, un estampado, una perforación, un relieve que debía estar y no está. También se utiliza en lo que es calidad para montaje, embalaje. Y hay muchas otras funciones que tienen los sensores en lo que es clasificación y determinación, por ejemplo, de un área donde tenemos varios objetos y qué objeto debemos ir ensamblando junto con otro. Es decir, ayudar a la tarea de ensamblado de piezas pequeñas, por ejemplo. Y los lectores de código de barra, a diferente de lo que podemos encontrar en un supermercado, son cámaras que dentro de un espectro pueden leer una etiqueta que pasó hasta 25 kilómetros por hora por debajo del sensor. Puede leer varios tipos de códigos y inclusive simultáneamente, es decir, un código de barra, un código QR, leerlos al mismo tiempo, compararlos. Y hoy en día estos sensores que los llamamos O2U pueden tener la función de reconocer el objeto, analizar la superficie, anclar una imagen y buscar el código que se haya aplicado. Y si todo eso es correcto. Vamos a ir viendo paso a paso toda la aventura que pueden tener estos sensores en soluciones industriales.
Y al final de este webinar vamos a ver 3D sobre la base de tecnología PMD, Photonic Mixer Device. ¿Qué es esta tecnología? Lo que hace el sensor es emitir una luz, de un fulgor de luz, donde la reflexión del objeto es medida en 23.000 píxeles, es decir, 23.000 valores. Entonces vamos a tener un escaneo superficial y vamos a tener también una distancia de 23.000 puntos. Y ahí ya tenemos los tres ejes, X, Y por la superficie, y el Z, que es la distancia de cada píxel. Entonces podemos determinar volúmenes, exploración de áreas, niveles, distancia de objetos, relieves. Y el uso industrial también se utiliza en donde hay exigencias de humedad o hay agua en suspensión o debe lavarse el sensor. Y estos sensores son muy robustos, IP69K. Y el más robusto son para aplicaciones móviles, donde los sensores se montan en máquinas, herramientas, por ejemplo, como un tractor, un implemento en la industria del agro, y tienen un alcance superior a estos que son 3D industriales. Los 3D móviles pueden trabajar en ambientes hostiles, a la intemperie, con radiación directa de la luz solar, en ambientes con polución, con tierra, un ambiente de minería, por ejemplo. Entonces, una vez que esto es lo que nosotros vamos a presentar hoy, empecemos por el concepto básico de cómo ve un sensor con inteligencia artificial, es decir, una cámara de visión. Acá tenemos una imagen a color, que es como nosotros vemos. Si tenemos una iluminación blanca o una iluminación clara, tenemos casi toda la gama de colores, todas las longitudes de onda para hablar dentro del espectro de luz. Acá tenemos una imagen ejemplo de 640 por 480 píxeles, que es, digamos, el chip CMOS que tiene el sensor para capturar la imagen. En este ejemplo, el sensor toma la foto y lo que hace es verlo en escala de gris. Toma una intensidad de luz, esa intensidad de luz va a ser una señal analógica, porque son fotosensores. Esos píxeles van a tener diferentes intensidades, diferentes niveles de tensión como analógico. El más claro va a ser el número más alto cuando esa señal analógica se digitaliza. Entonces, al digitalizarlo, vamos a clasificar un número 255 para el más claro y el 0 para el más oscuro, de menor energía. Si se pierde la luz, un punto de luz es negro. Entonces el proceso es, toma la imagen, se captura, esa captura se convierte en una señal analógica, píxel por píxel, se digitaliza en escala de grises y esa digitalización se termina clasificando entre 0 y 128 valores para decir que eso es un 0. Y entre 129 y 255 valores para determinar que es un 1. Ahí es donde el sensor compara si la imagen que ha sacado coincide o no coincide con un patrón grabado. Ese patrón es una herramienta que el sensor tiene para que el usuario cargue una región de interés y le diga, mira, el patrón tiene esta forma, ¿sí? Vamos a agarrar un ejemplo. Este rectángulo acá, de 2 filas por 3 columnas. Tiene que ser 001, 011. Si no coincide, va a dar como la pieza mala. Así de simple. El sensor tiene lente, iluminación propia, o puede utilizarse una iluminación externa, donde tiene una adquisición de la imagen que tiene frente al sensor a través de un disparo de un sensor externo, que puede ser un sensor inductivo o otro fotoeléctrico, o también tiene funciones el sensor de autodisparo continuo.
saca foto, analiza, manda al análisis. Y así continuamente. El tiempo de respuesta depende de cuántas herramientas de inspección le haya colocado al sensor. Entonces toma la imagen, compara, determina bueno o malo y envía un string de palabras o una señal normal abierto que se cierra el circuito cuando está detectado la imagen buena o abre un circuito. Eso se puede programar. Los sensores se puede programar el tipo de salida. Vienen con salidas discretas, ¿sí? De normal abierto, normal cerrado, PNP, o también algunos traen señal analógica que pueden identificar un volumen, una cantidad y dar una variación analógica de acuerdo a lo que ve el sensor, entre 4 y 20 miliamperes. Siempre que hablamos de sensor de visión, lo importante es la imagen, absolutamente. Para eso tenemos una terminología, campo de visión, que es el área donde vamos a escanear. ¿Qué área vamos a escanear? ¿Sí? ¿Qué longitud tiene X y qué longitud tiene Y? Y eso depende de la lente del sensor. Y ahí vamos a verlo. La distancia de trabajo, es decir, no podemos ver cosas a larga distancia ni tampoco muy cercanas. De la definición, para los más 50, por ejemplo, como yo, tenés la visión nos va jugando una mala pasada, donde tenemos que ir corrigiendo el foco, y acá vienen dos cosas. Para ver de cerca o ver de lejos es necesario tener una buena resolución, es decir, cómo distinguir un píxel de otro píxel o un objeto del otro objeto que está al lado. Y esa es la resolución. Entonces, la distancia depende de la resolución que queremos ver el objeto y en la cantidad de información que se puede mostrar y procesar de ese objeto. Y después tenemos la altura del objeto con respecto al fondo. Si es algo muy, muy finito, una hoja de papel sobre otra hoja de papel, va a ser muy difícil detectarlo. Ahora, si tenemos un, un objeto, por ejemplo, como una moneda, o tenemos un objeto que tenga más de 20 milímetros de espesor, va a ser muy fácil detectar ese relieve con respecto al fondo. Pero un relieve de una moneda ya es bastante sencillo poderlo detectar. Es decir, hay una moneda blanca que es exactamente igual que el fondo, pero hay técnicas de iluminación que hacen que esa moneda blanca resalte y pueda verla. Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta. Depende de la lente del sensor, por eso se ofrecen diferentes tipos, diferentes modelos de sensores que tienen diferentes tipos de lente. El lente, en el caso de IFM, no se cambia, no hay intercambio, pero sí tiene autofoco, tiene un motor con una lente que una vez que se hace la parametrización, se busca el foco automáticamente. Esto es porque el sensor se le pueden cargar diferentes programas con diferentes objetos a diferentes distancias y se lo llama al programa y el sensor automáticamente regula su foco para ese programa. Tenemos el objeto que está más lejos, que ahora viene la botella de medio litro, en vez de la de 1 litro, hay que determinar el nivel, hay que determinar si tiene la tapita, si tiene la etiqueta, entonces se llama a la operación de forma automática, lo llama el PLC. Dice, ahora están pasando las botellas de medio litro y el sensor se ajusta a lo que tiene que ver en esta nueva imagen. Por eso tiene mucha inteligencia dentro del sensor. Entonces, el sensor depende del tamaño del lente. Por ejemplo, si tenemos un gran angular, vamos a tener una gran área de escaneo. Acá tenemos un ejemplo a 1000 milímetros, a 1 metro de distancia. Vamos a tener una superficie
por ejemplo, de 604 por 453 milímetros de superficie, pero ¿qué resolución vamos a tener? 4 milímetros. Ahora, si tenemos una lente estándar, la superficie va a ser menor. Fíjense, de 604 va a ser a 302 milímetros, ¿sí? de lado, por 227 milímetros. Es más chiquita, pero puedo ver objetos más pequeños, objetos de 2 milímetros. Y si tengo una lente, tengo teleobjetivo, o sea, el modelo de sensores teleobjetivo, puedo ver objetos más pequeños, pero mi área se redujo a 192 por 144 milímetros. Pero puedo ver objetos de 1 milímetro, agujas. ¿Se entiende? Sacrifico la cantidad del espacio que voy a escanear por algo más con más foco, pero puedo ver cosas más pequeñas, a 1 metro de distancia. Bien, todo esto es posible si lo hago con una buena imagen. Para tener una buena imagen necesito de una buena iluminación. Los sensores traen iluminación propia que se puede parametrizar, pero siempre, como estamos hablando de imagen 2D, preciso de una ayuda externa. Lo malo que tiene que el costo de un iluminador sale casi lo mismo que un sensor, pero te ayuda a tener mayor frecuencia de escaneo de los productos y también tener una mejor calidad de imágenes, no tener errores cada vez que se analiza un producto. Entonces hay diferentes tipos de iluminación para crear sombras difusas, las barras, el campo oscuro, para el ejemplo que les di de una moneda blanca sobre un papel blanco con un relieve ya de 2 milímetros, es muy sencillo detectar, por más que una persona no lo distinga porque es el mismo color, el mismo contraste, todo igual, pero por la técnica de iluminación que ilumina de costado, es decir, a 45 grados, parte de la reflexión va hacia el sensor, entonces el sensor va a ver como un contorno y puede clasificar que hay una moneda blanca sobre un papel blanco. Entonces esa es la técnica. Destaca características de superficie el campo oscuro. Anillo, que es una iluminación homogénea en 360 grados, que es muy parecido al domo, pero la diferencia entre un anillo y un domo es que crea claramente una reflexión difusa. Y lo que permite esa reflexión difusa, esa nebulosa, es, como vemos aquí en la imagen, evitar esas reflexiones especulares. Y poder distinguir, por ejemplo, una impresión sobre un estampado, sobre una superficie. ¿Vieron acá? Sin domo y aquí con domo, esta imagen. Aquí, por ejemplo, la luz de fondo se utiliza para contrastar, para ver un contorno. Acá tenemos un ejemplo. Si ilumino de atrás a una botella, un porrón de cerveza, por ejemplo, aquí vemos la identificación de una etiqueta, el nivel, claramente el nivel de cerveza, y vemos si está la tapa. Entonces acá estoy analizando el contorno de la botella, que es el correcto, si tiene la etiqueta, si el nivel de contenido y la tapa. Todas esas áreas, todas esas clasificaciones, la puedo hacer con un solo sensor de una sola fotografía. ¿Cómo seleccionar el sensor? IFM cuenta con herramientas de selección de sensores que ahí se las traigo. Yo hice un link, pero ustedes lo pueden tranquilamente, escriben aquí lo que dice aquí. Sensores de visión, escriben la palabra visión, ponen calculadoras de campos de visión y los lleva directamente a cómo seleccionar. Inclusive le dice, escriban la distancia, vamos a ponerlo a una distancia de 200 milímetros,
y me dice que puedo elegir cualquiera de estos sensores, o vamos a ponerlo a menor distancia, 199. Fíjense, ya estos sensores no los puedo utilizar, los telefoto no los puedo utilizar, tengo que usar de gran angular o lente estándar. Puedo ver píxeles de 0.1 milímetros, 0.05 milímetros, un campo de visión, por ejemplo, en una lente estándar de 62 por 47 milímetros. ¿Por qué? Porque estoy muy cerca del objeto. Entonces, esta herramienta le permite a ustedes seleccionar por el tipo de lente, por la iluminación y el tipo de conexión, el tipo de comunicación, interfaz de proceso, para llevarse las palabras, imágenes, los resultados por completo. Entonces, fíjense que tenemos diferentes tipos de iluminaciones. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos diferentes tipos de iluminaciones? Diferentes tipos de modelo de sensor para diferentes iluminaciones. Porque la imagen lo es todo. Hay una frase armada, pero bueno, vamos a utilizarla. Nosotros debemos determinar superficies y colores. Los sensores no son sensores de colores, son en escala de gris. Miren acá. Iluminación roja, iluminación verde, iluminación azul, blanca, infrarroja. Acá tenemos unos viromes o fibras de colores. Vemos acá el rojo, el verde, el azul, el negro. Y sabemos desde jardín de infantes, al menos eso creo, por lo menos no me lo llevé a marzo. Algunos me dicen que yo me llevé salita azul y nunca la rendí, pero bueno, aquí estamos. El rojo complementario del verde. Entonces fíjense, en esta gama de colores, iluminamos con rojo, ¿qué ve el sensor en escala de grises? Ve que al iluminar con rojo, el rojo no lo absorbe el objeto y lo refleja. Lo refleja, lo veo en el sensor y lo veo más claro que su color complementario, el verde que está al lado. Y observen bien, este negro siempre va a estar negro. El azul lo veo casi como un negro, porque estoy iluminando con rojo. Ahora, a esta misma gama de colores, lo ilumino con luz verde. ¿Quién resalta? ¿Quién va a ser más claro? El color que no absorbe el objeto. El color verde, lo veo más claro. El azul, veo más claro el azul si ilumino con azul. Luz blanca. Fíjense acá, la luz blanca no se puede ver el color absoluto, pero sí aquí no estoy discriminando quién resalta más. Veo como a todos los hijos iguales. Es más difícil el reconocimiento, pero no se me escapa ningún contraste con la luz blanca. Muchos dicen, no, pero ilumino con luz blanca y puedo rescatar. No, lo mejor, el sensor ve en escala de grises. Lo mejor que podés ver para que te cree un histograma dentro del sensor es a veces usar el contraste de luz por color complementario. Es decir, si yo quiero distinguir un código de barras color verde sobre un papel blanco, ilumino con rojo, porque voy a ver al verde bien oscuro y al blanco lo voy a ver blanco. De hecho, tuve un cliente donde me llama por un problema que marketing le había cambiado los códigos de barra y el sensor no funcionaba. Resulta que el papel es blanco y los códigos de barra color rojo y el sensor iluminaba con rojo. Entonces el sensor lo que recibía era toda una mancha blanca. Los dejo pensando. Repito, el sensor tiene iluminación roja, el papel es blanco y el código de barra era color rojo. El sensor veía solamente una mancha blanca. Simplemente que elija cualquier otro color menos el mismo color de iluminación del sensor. Sucede.
Aquí vemos un ejemplo utilizando filtro de polarización. Los sensores tienen formas de manejar la iluminación propia. Y miren la imagen sin filtro de polarización. La polarización lo que hace, ese filtro, es absorber la luz espuria. Trabaja como un peine. Polariza la luz y sale en un sentido. El receptor tiene el polarizador a 90 grados. Es decir, todo lo que se refleja en el mismo sentido de ese peine va a venir en ese mismo sentido. Lo que es luz espuria. Como tiene un filtro a 90 grados, ese filtro absorbe y no deja pasar la luz que viene en este sentido. Solamente deja pasar la luz que tiene este sentido. Entonces, toda la luz espuria se filtra y solamente veo la reflexión más nítida que es propia del objeto, no reflexiones de otros objetos o reflexiones de costado, reflexiones que realmente no me permiten trabajar para determinar un contraste 100%, es decir, 50% blanco y 50% negro. Ese es el mejor contraste. Entonces, a la hora de hacer reconocimiento de objetos, el sensor combina dos cualidades: objetos y contornos y análisis de píxeles, mínimamente. Entonces, se puede hacer orientación, reconocimiento de orientaciones, formas, número de objetos, tareas de clasificación, posición del objeto o de un objeto sobre otro objeto. Determinar con los análisis de píxeles, altura, un ancho de objeto, radio interior, exterior de un O-ring, de un rodamiento, número, cantidad de objetos, número de agujeros. Si un agujero, por ejemplo, tiene la rosca o no tiene la rosca. Y hasta acá es definición en general de los sensores 2D. Recuerda que si tienen alguna pregunta, pueden escribir en el chat, ¿sí? de QIA, o directamente en el chat que aparece que dice chat, escriben ahí y podemos analizar las preguntas que tengan y poderlas responder. Veamos una aplicación. Félix, Sí, sí, agrego una acotación a lo que comentabas recién. El chat de preguntas se encuentra en la parte superior de la presentación, al lado del botón para abandonar la llamada. Así que cualquier duda que tengan, la pueden comentar por ese medio. Te dejo seguir. gracias, Agus. Bien, acá tenemos una aplicación. Detección del lado correcto e incorrecto de una rótula de un ensamblador automotriz que lleva una sola posición. Entonces, ¿qué se hace? Muy sencillo, para ver muchas rótulas por segundo. Es decir, si no tiene nada impreso, es correcto. En cuanto aparece acá una escritura, es el lado incorrecto. Entonces el sensor, en la imagen del sensor lo veo de esta forma. Y a la salida del sensor es simplemente se cierra o se abre el circuito. Me prende una lámpara, me tira una emergencia o directamente me muestra en la pantalla qué es lo que se está viendo. Todo eso es programable. Acá vemos, por ejemplo, las tapas del reservorio de agua para limpia parabrisas en un automóvil. Cuando sale de la línea tiene que estar bien cerrada, si no, se va a salir la tapa y se va a salir el líquido. Entonces el sensor hace una inspección de un flash de milisegundos y determina el posicionamiento de la tapa. Posición correcta, posición incorrecta. ¿Cómo lo hace? Por el reconocimiento de estas líneas blancas, que para ustedes son caracteres o dibujos. Para nosotros, yo también soy humano. Entonces, el sensor lo que reconoce son cuánto de blanco tengo y dónde está ese blanco. Así es como trabaja el sensor. Miren aquí, esta aplicación. Este es el software del sensor.
el Vision Assistant, que es gratuito, y de fácil uso. No necesita un entrenamiento para utilizarlo, porque tiene explicaciones en cada paso que tiene que dar. Es intuitivo. Acá tenemos este juguetito girando y le hemos cargado una aplicación de qué tiene que ver que esté este pedacito en la rótula, ¿sí? En cada uno de estos extremos. El sensor está en disparo continuo, y tiene además un accesorio para contar cuántos pasa por segundo. Se está repitiendo el video, como ustedes pueden ver. ¿Cuántos pasan por segundo? Entonces llega a más de 130 objetos buenos, que los puede contar, ¿sí? Y los puede, que da la información de cuántos pasaron y cuántos fallaron. La salida 1, pero acá lo importante es que esto puede ver que son piezas buenas en el orden de un proceso de 32 milisegundos, es decir, menos de 40 milisegundos. Es decir, puede ver hasta 25 veces por segundo si el objeto es bueno o es malo, a esa velocidad. Entonces, estos ojitos electrónicos pueden leer a esa velocidad. Podemos ver de forma estática o dinámica, es decir, que pase por delante, si está la etiqueta presente en una botella o no, si está la marca correcta en una pelotita de golf o no, como clasificador. Si tiene la cantidad de dientes correctos en un engranaje, en una selección o no. Si está presente la tapa en un aerosol. Incluso acá es muy fácil porque está detectando si está la tapa o no está la tapa. Pero hay tapas que tienen formatos muy precisos y es determinante detectar ese formato. Entonces, ¿qué sucede? Ahí también determinamos si está presente y su forma. Se puede hacer. Y si hablamos de forma, el sensor para determinar relieves, determinar perfiles, ya no es un sensor de visión, sino que es un sensor láser. Este me tomé el atrevimiento de colarlo aquí antes de terminar de hablar de sensores de visión, porque es un sensor que determina los relieves de la forma de lo que ve. Es un sensor que tiene muy fácil puesta en marcha, como ven acá, conectando directamente, se coloca una pieza a verificar por debajo del sensor, la pieza que queremos que sea correcta, y el lado incorrecto. Entonces, veamos, lo que se parametriza siempre es el lado correcto. Y en menos de un minuto vamos a ver que esta parametrización es posible. Entonces, se hace el reconocimiento, se determina la región de interés, que lo señala con un láser. Entonces, ¿por qué se hace la región de interés? Para que sea más rápido el tiempo de escaneo, que esté en el orden del segundo o menor a un segundo el tiempo de escaneo. Una vez que se aprende, se hace el grado de coincidencia. Una vez que se hizo el grado de coincidencia, que vemos que ahí que está la luz encendida, el grado de coincidencia 98%, ponemos el lado incorrecto y vemos que coincide 24%, por debajo del umbral. Si volvemos a colocar el lado correcto dentro de la región de interés, 98%, y el sensor me indica que es correcto. Es un sensor muy fácil y económico de ponerlo en marcha. A través de los botones también se puede poner, se conecta a IO-Link, que en otros cursos vamos a hablar de IO-Link, en otras webinars. Y también se puede programar con más precisión a través del Vision Assistant. Código 2D.
Los mismos sensores dijimos que pueden tener lectura de código de barras y código 2D. Lo pueden hacer al mismo tiempo y lo innovador que tienen estos sensores, que tienen funciones multiimagen, puede reconocer varios al mismo tiempo, incluso reconocimiento de caracteres, verificación de fecha, y tienen un método de anclaje. ¿Por qué? Porque a veces el estampado de las fechas o del lote no va en el mismo lugar. Entonces, como que la imagen se va a ir moviendo dentro de una región de interés. Entonces, la herramienta que se cuenta es con un anclaje donde dice, bueno, encuentro, por ejemplo, el logo IFM. El logo siempre está en algún lugar. Me anclo ahí y luego busco dónde está la fecha. La reconozco y digo si corresponde o no corresponde al producto que estoy envasando. Todo ese algoritmo lo resuelve el sensor. Es decir, no hay que hacer programaciones en el PLC. Por eso es inteligencia artificial aplicada a los sensores de visión. Se pueden leer de forma dinámica, es decir, no hace falta que sea estacionario, no hay que parar con el código delante del sensor, el código puede pasar por delante. Incluso hay un formato que es Tichim, que se usa el botón que tiene el sensor para reconocer que es el tipo de código, no la información interior, sino que es el tipo de código. No hace falta ni utilizar el software. Pero ahora, si utilizamos el software, podemos hacer clasificación simultáneas de diferentes tipos de códigos y evaluación del contenido de los códigos. Recuerden, mientras menos cantidad de herramientas de análisis, más rápido va a funcionar el sensor. Más etiquetas por segundo puede llegar a leer. Si ya utilizamos las versiones universales como los modelos O2U, lo que permite el sensor es hacer trazabilidad porque acá no solamente leo un código, sino que puedo determinar el formato de puerta, si es el formato, si el estampado, el análisis de la superficie y el código que trae consigo ese elemento. Puedo leer más de un código, por ejemplo, como se muestra aquí, tener 4 códigos y con esos códigos hacer una información, un envío de datos en código binario decimal. Es decir, si me falta un código, saberlo, leer el contenido y leer a través de la cantidad de código otro código. Codificar a través de la cantidad de lo que aparece. Entonces, hoy el sensor es mucho más completo en ese sentido. Todo lo que hablé de sensores 2D, ustedes los tienen a disposición a través después de solicitar ver el video o también pueden verlo en nuestra página web donde, como les dije, ustedes colocan estas palabras, sensor, visión, universal, O2U, y van a ver todas las características de los sensores, aplicaciones, el software, cómo se utiliza, dónde bajarlo, la calculadora, y preguntas y respuestas, ¿sí? Que normalmente tenemos los usuarios a la hora de aplicar un sensor de visión. Voy a copiar el enlace y Agustín con toda amabilidad se los va a pasar a ustedes por si en este momento, como somos multitareas, quieren ir explorando, quieren ir viendo. Así que hasta aquí sensores en 2 dimensiones. Entonces vamos rápidamente para cumplir con el horario, que arrancamos más tarde porque se fueron incorporando gente. El horario es de 10 a 11, ya estamos en las 11, pero como vimos que se fueron incorporando cada vez más personas, terminemos 11:30, es decir, cuando haga toda la presentación y respondamos todas las preguntas. Esto es un webinar, no es un live,
donde se pone un video y se larga, así que pueden hacer preguntas, aquí estoy. Aquí estamos en realidad, perdón. Vamos a 3D. Los sensores 3D son los maravillosos sensores 3D porque eso permitió, tanto en la tecnología celular como en la visión artificial, determinar físicamente, como si fuera un palpador, palpar con la mano, pero en este caso utilizando láser, dónde está el objeto. Y una vez que ven que el sensor palpa dónde está el objeto, se hace la fotografía. Así es como trabajan algunos sensores cuando vemos en un celular que tiene 2, 3 cámaras, 4 cámaras. Bueno, es porque también tiene esta tecnología PMD, que además de sacar una fotografía a colores, en contrastes, y lo que tiene es este palpador tridimensional para saber dónde está el objeto físicamente. Por más que estén apagadas todas las luces de la habitación, el celular sabe a qué distancia se encuentra el objeto y puede enfocar la imagen a ese objeto. Esa es la maravilla de estos sensores. Sí, ese chip es provisto por una de las empresas de IFM, porque IFM es un grupo, que es PMD. Ese chip se llama PMD, que viene de Photonic Mixer Device, de ese nombre. Entonces, esta tecnología aplicada ya en sensores nos permite, de formato industrial, tener un sensor muy simple de utilizar, intuitivo en el software, programar 3 tipos de salidas, que una de ellas puede ser analógica, y puede ver hasta 25 veces por segundo una evaluación detallada, siempre una imagen simple. Si complejizamos la cantidad de imágenes a resolver, va a tardar más el sensor. Y están los sensores para aplicaciones móviles, aplicaciones en el exterior. Estos sensores, como les dije al principio, pueden estar sometidos directamente a la radiación solar, a la intemperie, resistente a IP69K, a la lluvia, por ejemplo. Y siempre hago la analogía, cuando en un auto moderno colocan la reversa y tienen el privilegio de tener la pantallita con el sensor, con la camarita trasera, se hace una interpolación de una imagen real llevado a virtual con el software, entonces donde le va a marcar las zonas de peligro o de colisión. Este sensor trabaja de forma muy similar a eso, para que sea intuitivo. Pero podemos acomplejizarlo. ¿Por qué? Porque el sensor tiene comunicación y podemos actuar sobre los frenos, sobre la aceleración, sobre los movimientos de balanceo. Y por ejemplo, para un camión en minería, cuando va vacío, que vaya a mucha velocidad y evitar que vuelque, porque el sensor va a estar viendo y comunicándose con los otros sensores para crear todo el automatismo. Vamos a la física del sensor. El sensor emite pulsos de luz. Esos pulsos de luz tienen una frecuencia, tienen una amplitud. ¿Y eso qué me dice? Frecuencia, amplitud, longitud de onda. La palabra es onda. Esa onda, en esa modulación de frecuencia, en esa modulación de amplitud, lo que describe es un envolvente, una onda envolvente. Sobre esa onda envolvente tenemos una longitud determinada de onda. Por ejemplo, para hacerlo simple, definimos una longitud de onda de 5 metros. El sensor emite esa luz, ¿sí? Emite ese fulgor con estos emisores, se refleja contra un objeto, ese fulgor, y devuelve 23.000 mediciones que van al chip PMD.
Esas 23.000 mediciones tienen una diferencia de fase con respecto a la luz emitida. Entonces, esa diferencia de fase es lo que me va a indicar por cada punto a qué distancia se encuentra el objeto. Son 23.000 puntos, entonces se mide la diferencia de fase de cada uno de esos puntos y lo que me determina es la distancia. Esa distancia en color rojo representa lo más cercano, en color azul representa lo más distante. Y así la gama intermedia de colores. Con eso puedo clasificar objetos mediante el software que ya tiene predefinido aplicaciones de los datos que toma del sensor. El sensor los define y ya le envía los datos a la computadora ya resueltos. Hay faltante de botellas, por ejemplo, está la disposición de lo que queremos ver de forma correcta o incorrecta. Entonces, como en los sensores 2D, también hay diferentes tipos de lentes. De lentes de gran angular, lente estándar y telefoto o teleobjetivo. ¿Para qué? Para ver diferentes tamaños. La diferencia con los sensores 2D es que al ser 3D ya no tenemos un mecanismo adentro de autofoco, porque lo que estamos haciendo, el sensor está palpando una superficie. No necesita enfocar. Entonces es diferente la forma de ver de un sensor de 3D. Por eso es más resistente a la luz externa. Van a ver que un sensor industrial tiene alrededor de entre 8 y 10 kilolux de luz externa admisible, y cuando veamos los móviles tienen una resistencia de hasta 120 kilolux de luz externa admisible, porque va a trabajar a la intemperie. Entonces, dependiendo del lente, yo puedo detectar, por ejemplo, a una distancia de 5 metros con una lente, por ejemplo, de gran angular, puedo detectar una manzana, como vemos ahí, una manzana. Y con una misma lente gran angular, podemos detectar, por ejemplo, unas cerezas, pero a corta distancia, hasta 500 milímetros de distancia. Un dato, la resolución del sensor, la mejor resolución son 20 milímetros, es decir, el tamaño de una cereza, de una esfera de una cereza. Y acá, en el uso industrial, ya como ven, el sensor ve 3D, le vamos a pedir que vea todo y analizar. Pero si es un solo ojo, imagínense una persona de un solo ojo, ¿qué va a suceder? Cuando mira de frente una superficie, como vemos acá, cuando mira de frente una superficie, crea sombras. Entonces el rectángulo, en este ejemplo que vamos a ver acá, no es exactamente el rectángulo que yo quiero ver. ¿A qué me refiero? Imagínense, aquí ponemos vertical la caja. Tenemos una superficie que está muy cerca del sensor. Eso crea una sombra, color rojo muy cerca, azul más distante. Fíjense este trapezoide o este triángulo que vemos acá. De área superior al área de la caja. El sensor lo que evalúa es que todos estos puntos que están acá se pierden, no los veo. No los veo. Quiere decir que mis puntos distantes empiezan a comenzar acá. ¿Cómo resuelvo este problema físico? No es de electrónica, no es de software, es porque tengo un solo sensor que está mirando una caja. Se resuelve de manera estereoscópica. Podemos ver entonces volúmenes, distancias, niveles, dimensiones volumétricas, superficies. Todo eso, si en vez de ver con un solo sensor que hace la reflexión de la superficie que ve, usamos visión estereoscópica. ¿Qué quiere decir? Al menos dos sensores que los puedo conectar. Ya vienen prediseñado la conexión para visión estereoscópica, o puedo conectar por red muchos sensores y tener un panóptico y ver y no tener un solo punto muerto de visión.
Todo eso es fácilmente programable con el software, que repito, el software es gratuito, ¿sí? También en nuestra página web, tienen la posibilidad de lo que están asistiendo aquí al webinar, de entrar y bajarse de forma gratuita el software, ¿sí? Se tienen que registrar, ¿sí? Tienen que tener un usuario que es gratuito. Eso en la página web, por ejemplo, en mi caso, de Argentina. Se bajan el software gratuito, tiene actualización de firmware, acá tienen actualización de firmware, incluso tiene diferentes, fíjense, diferentes software para cargarse si van a trabajar directamente con un PLC. Y este es el Vision Assistant, que puede actuar con todos estos tipos de sensores. Lo bueno que el software tiene también un simulador. No solamente que es gratuito, sino que pueden aprender sin comprar el sensor aún. Una vez que vieron todo, les gustó, lo entendieron, ahí pueden comunicarse con la parte comercial de IFM y comprar el sensor. En la misma página web tiene el contacto de IFM, en el caso nuestro en Argentina, incluso para enviar un mail con las cuestiones que tengan sobre el sensor. Volviendo a la presentación. Entonces, el software ya tiene programas Félix, predefinidos. Sí, disculpa que te interrumpa. sí. Acá tengo algunos clientes que están haciendo consultas. ¿Te parece bien si las contestamos? Porque son consultas bastante interesantes. Si las contestamos al final de la reunión, yo te las voy leyendo y vos vas dando tu opinión, si te parece bien. Bueno, Que puede que le adelante. interesen a todos y si lo compartimos puede ser muy útil. Ok, Dale, ok. perfecto. Te dejo continuar. Gracias. Gracias a vos. Bien, entonces aquí tenemos el asistente de visión que tiene programas prediseñados. Como les dije, lo pueden bajar de forma gratuita y tiene simulación. Entonces tenemos el modo avanzado que arranca de cero y tengo que leer el manual. Y está en español para entender cómo se programa. Sino también de forma intuitiva, programas prediseñados, despaletizado, control de contenido completo, dimensionamiento, control de volumen y algo muy bonito que es utilizar al sensor como los ojos de un robot. ¿Qué es esto? Pueden venir objetos al azar en diferentes posiciones, diferentes volúmenes, e indicarle al robot, coordinar el movimiento del robot de acuerdo a lo que ve el sensor. Hay una programación que cuando uno hace clic aquí, le va a ir diciendo que imprima una hoja, que el sensor tiene que ver, que mueva el robot en esas coordenadas, tanto en eje X y Z, para que después se sincronice los sensores con los movimientos del robot. A ese punto hemos llegado. Aquí vemos entonces parametrizaciones preestablecidas, como comprobación de cajón completo, aplicaciones de volúmenes, si ha leudado el pan o le está faltando algún molde, si le está faltando la masa. Por ejemplo, comprobación de posición dimensional. ¿Sí? Lo que estamos viendo es cómo se programa con el software, cómo se puede ir haciendo. Le va a explicar qué es lo que se necesita hacer, que le haga clic y le muestre los objetos directamente. El sensor tiene una forma de autoaprendizaje. Y conteo de vidrio, por ejemplo, conteo de pollo a través del vidrio. Acá está contando las piezas de pollo a través del vidrio. Cuando hay piezas buenas, es decir, los pollos tienen que tener dos patitas. Si se soltó una patita, bueno, ahí está indicando de que tiene un problema.
Estas son aplicaciones y formas de programar de forma muy simple. Acá tenemos otras aplicaciones, por ejemplo, el movimiento de pallets, asistencia al operador, le va a indicar de forma sencilla dónde ubicar las uñas y va a indicarle más a la izquierda, más a la derecha, o de forma automática al vehículo autónomo, el sensor le va a indicar las coordenadas, dónde está para que el vehículo autónomo tome el pallet y lo reubique. Aquí vemos sujeción de piezas en la industria automotriz, por ejemplo, para el área de soldadura. Esto es lo que les decía, el sensor está coordinando los movimientos del robot de piezas que vienen al azar para la paletización. Y acá vemos un ejemplo, en el aeropuerto, clasificación de maletas, de valijas, para evitar el daño de las mismas, dimensionamiento y reubicación para la posterior carga sobre el transporte que lo lleva al avión. Estas son las aplicaciones para los sensores de uso industrial. Recuerdan que les dije que hay una versión de sensores, los O3M. Estos son los O3D. Los O3M, ya el software va a venir con una diferencia muy marcada. También es el mismo software, ¿eh? No hay otro. Pero cuando elegimos en la simulación o elegimos y vamos a adquirir un sensor O3M, que a diferencia de los otros, el emisor viene separado del receptor, porque es de gran alcance y de gran potencia. Cuando digo gran alcance, hasta 35 metros, no tengan tanta esperanza de poder ver a mucha distancia. Y cuando estamos hablando de operaciones normales, de ambientes, condiciones muy hostiles, 5 metros. Yo, entrenador de IFM, Gustavo Félix, 5 metros, 6 metros es cuando el sensor trabaja de forma realmente confiable. 5 o 6 metros. ¿Para qué? Para anticolisión, ¿sí? Entonces eso le va a pedir ajustes del sensor, ajustes generales de ángulos, de distancia con respecto al piso. El sensor le va a pedir si hay neblina, si tiene que detectar cuando hay neblina y dé un aviso, si hay suciedad sobre la lente y dé un aviso para que limpie, o si hay neblina para que tenga precaución, que el sensor puede llegar a estar viendo densidades de neblina que crea que son un objeto. Entonces hay que estar atento a eso. Y, por ejemplo, en el caso de si va a ser qué tipo de vehículo, porque dependiendo de la velocidad de desplazamiento del vehículo, de la pieza que quiero ver, porque también el sensor puede estar quieto y lo que se mueva es otro objeto. El movimiento es relativo, ya lo dijo Albert Einstein, ¿no? Que el movimiento es relativo, entonces el sensor puede estar quieto y otro objeto es el que se mueve y el sensor está evaluando el movimiento de ese otro objeto. Entonces hay dinámicas de ese avance y se clasifican en medio, en baja o en alta. Por ejemplo, baja son trenes, todo lo que va por un rail. Otros puede ser media, como un camión que se desplaza más rápido y tiene movimientos aleatorios, como un camión, o alta, por ejemplo, como un coche que va mucho más rápido. Entonces, ahí están las velocidades que deben programarse porque es un sensor que va a estar trabajando como sensor de móviles. Aquí vemos un ejemplo en la industria de la minería. ¿Sí? Es en asistencia, fíjense, el sensor, las condiciones que trabaja, indica si el sensor está muy sucio y hay que limpiarlo para que se le pase una franelita. Y le está ayudando a conductor, por ejemplo, aquí a no atropellar a una persona como anticolisión. Actúa directamente sobre el mecanismo del vehículo, como ven acá en diferentes zonas de peligro. Entonces mantiene el vehículo detenido
inhibiendo los controles de avance o retroceso para que no se lleve por delante al objeto o a una colisión o a una persona. Vemos aquí en movimiento el sensor, pero si está quieto, podemos ver control de volumen, pendiente, con volumen con pendiente. Por ejemplo, una montaña no es un bloque uniforme que está subiendo, tiene laderas, ¿sí? Tiene un lado, tiene otro lado, donde nosotros queremos determinar dentro de una gran superficie qué volumen tenemos. Y el sensor puede determinar eso. Aquí vemos en la industria del agro, por ejemplo, como ayuda, como asistencia al conductor o con piloto automático para determinar la línea para hacer levantar el fardo y hacer el enfardado de esta enfardadora automática. Como vemos ahí, lo asiste al conductor en llevar la línea. Esto con un piloto automático va solito y el conductor puede ir leyendo un libro o directamente ver el vehículo sentado en otro lugar del mundo y poder ver cómo es su implemento o su tractor con implemento está haciendo el enfardado. Aquí a la derecha vemos en vehículos autónomos cómo trabaja en las zonas de riesgo directamente deteniendo el vehículo para no llevarse por delante de una persona, como en este caso. Más abajo a la izquierda vemos ahí un ejemplo de recolectores de basura. El sensor prácticamente va a estar en las zonas de muertas, digamos, de visión que el operario no puede ver. ¿Sí? Las pruebas es que los sensores, a diferencia de los sensores tradicionales que se utilizan en los vehículos, estos sensores o 3M tienen control, por ejemplo, sobre el frenado de emergencia. Ahí evita que se atropelle a la persona, por ejemplo. ¿Sí? O en operaciones laterales de hacer un control más detallado y automático. Evitar que atropelle a la persona, ¿sí? O que este señor justo tiene que hablar por teléfono debajo de los contenedores, un poco a propósito, pero bueno, así es como los sensores de visión detectan a una persona o un objeto y pueden actuar directamente sobre los comandos, sobre las partes motrices del vehículo donde está montado. Y aquí vemos maniobras en el puerto. Es decir, le permite asistir al operario en maniobras que son prácticamente anticolisión, como vemos ahí. Son prácticamente anticolisión. Donde hay muchos objetos, ¿sí? Y la O3M, como se ve ahí montada en el video, está controlando que no haya ningún objeto en las vías donde se está moviendo y donde se encuentran los demás. Esto ahora se lo llevo a ejemplos aquí en Argentina. Este control de movimiento en los puentes grúas del puerto se ha llevado a cabo con mucho éxito y aquí les muestro las aplicaciones. Esto es en el puerto de Buenos Aires con frenado gradual y automático anticolisión. Ahí están colocados los sensores y ahí está la prueba de mi compañero a la hora de detectar si una persona, además de los contenedores, si una persona se cruza para que el movimiento de estos contenedores no sea brusco y provoque péndulo, tal vez golpeando los contenedores o creando un desprendimiento de las cuerdas que los sostienen. Entonces esto lo que hace es, a mayor distancia, controlar un frenado controlado. Perdón por la redundancia. El kit que nosotros ofrecemos es la cajita de juguete más cara, pero más hermosa que existe. Porque viene con el sensor de visión, el emisor, el receptor, con la imagen interpolada, una imagen VGA más la 3D, como vemos acá, ¿sí? Acá vemos la imagen virtual,
y la 3D, que trabaja con el software para informar la peligrosidad y la detención, viene con un control y una pantallita para que el operario pueda ver lo que está pasando. Es IP69K y ya viene con el programa prediseñado. ¿Qué quiere decir? Que el usuario solamente le dice dónde está montado el sensor, el ángulo con que está el piso, la distancia, y simplemente en 10 minutos reales, 10 minutos después de montado el sensor, 10 minutos cargándole los datos, ya el sensor se pone en funcionamiento, porque ya tiene el programa predefinido. Aquí vemos otra aplicación de un integrador nuestro que se dedica a este tipo de montaje de sensores de visión, también en el puerto para control, maniobra de los contenedores. Muy sencillo. Ahí estamos viendo el video donde está avanzando el puente grúa, está asistiendo al conductor, digamos el operario. Así es como es la lógica del sensor internamente, cómo escanea el sensor y cómo ve en imagen 3D cada vez que está moviéndose un container, lo que está más lejos y lo que está más cerca. Eso es interpretado y llevado a asistencia al controlador. Es decir, cuando hay un peligro de colisión, cuando hay un peligro de que es una persona que se ha cruzado o una interferencia, asiste y controla en los movimientos. Así que bueno, esto ha sido la presentación. Creo que estamos justo en horario, es decir, 1 hora justo de la presentación. Son las 11:30. Está disponible este PDF para los que quieran tener estos links, además del video. Estos links es una selección que los lleva directamente a procesamiento industrial de imágenes, y los que quieran pueden escanear también el QR y lo lleva a la página web donde van a ver el mismo link de procesamiento industrial de imágenes, donde están todos los sensores, donde está la explicación de cómo funcionan cada uno de ellos, ¿sí? Cliquean donde estoy cliqueando, más información, 1D, 2D, 3D, e incluso tienen folletos para descargar, para hacer comparaciones, qué es lo que más le conviene. Y por supuesto, al final pido una cita donde nuestro departamento técnico pueda asistirlo en la aplicación. Así que bueno, finalizamos el webinar y me dispongo a responder preguntas, si las hay, y si no, ya vamos finalizando el webinar. Bien, acá tengo un par de preguntas. Si te parece, te las voy leyendo y vos las Por vas favor. contestando. Sí, cómo no. Rafael nos consulta. Buenas tardes. Para iluminar correctamente una pieza muy brillante, con acabado negro, piano, superficies cromadas, etc., ¿podría ser la iluminación polarizada una opción? Correcto. Luz polarizada, yo te diría no una opción, es la opción. Es la opción. Acá tenés que manejar dos cosas. El negro brillante es el que más problemas nos trae. Parece un chiste, pero es así. Porque el negro absorbe los colores, las longitudes de onda, y el brillante refleja la luz, la intensidad de luz. Entonces, para una buena aplicación de la imagen, también al sensor sacarlo de la perpendicularidad de la imagen, es decir, darle un grado de inclinación de manera de perder energía de brillo y a su vez usar filtro de polarización. Es una recomendación. Bien, voy con la que sigue. Fernando nos consulta, cuando usamos anclaje y queremos ubicar una referencia, ¿la busca siempre de las mismas coordenadas
desde el anclaje. Repetime, por favor. A ver, Nos pregunta, interesante. Ujú. cuando usamos anclaje, yo supongo que es que se refiere al montaje del sensor, y queremos ubicar una referencia, ¿la busca siempre del mismo punto de referencia? O sea, de las mismas Claro, coordenadas de anclaje. claro. Cuando vos hablas de anclaje, te referís al anclaje de la imagen para buscar otra imagen a analizar. Es decir, la imagen de anclaje para el análisis. Mm, Sí, sí. Va a buscarla. Vos podés decir que de acuerdo al anclaje, esa la programación la haces vos. De acuerdo al anclaje, la imagen tiene que estar acá. Si no está acá, hay error. O también puedes determinar, dentro del anclaje, la imagen debe estar dentro de esta otra región de interés, porque esta la sí. ancla. Y tiene que buscar la otra. ¿Cuál es la diferencia? Si yo no uso anclaje, puede aparecer en cualquier lugar, el sensor va a tardar más en encontrar la imagen a analizar. Cuando uso anclaje, el tiempo de análisis es mucho más rápido porque reconoce una imagen, la encuentra y de ahí busca la otra. Mm. Y es mucho más rápido y en un área más determinada, no más chiquita. Es mucho más rápido la determinación. Ahora, tu pregunta. La distancia, sí, puede ser siempre la misma. Estamos hablando que podemos trabajar y tengan cuidado con lo que digo ahora. Decimalmente, es decir, a la décima. Para que un sensor de visión trabaje a la décima, la resolución le da. Tenemos que tener las condiciones físicas de montaje, de vibración y control de atmósfera para poder ver una décima. En un ambiente donde está todo vibrando, donde tenemos amplitudes térmicas importantes, ¿sí? Cambios de temperatura importantes, que afecta la dilatación y contracción de materiales, no podemos ver la décima con un sensor de visión. Imposible, por causas físicas de lo que estoy mirando, no por propiamente el sensor. Y después la otra información es la luz. Si la luz varía, por más mínimo que quiera, y tengo un anclaje y quiero determinar un objeto que está a 2 milímetros de distancia con una resolución de 0,5 milímetros, y tengo parpadeos de luz, me va a crear contrastes y eso va a traer problemas. Entonces, las condiciones de imágenes para una buena resolución tienen que ser óptimas. ¿Cómo lo logro? Con iluminación externa, con campanas de sombra para evitar el parpadeo de luz. O sea, si busco precisión, tengo que hacer un montaje con precisión. Esa es la relación. Me salió un versito, qué bueno, Agus. Estoy inspirado hoy. Sí, sí. Genial, más claro imposible. Voy con la que Gracias. sigue. Consulta, pregunta a Diego. OPD, sensor de perfiles, ¿se puede usar en forma dinámica donde pasan las piezas a controlar? Se puede exactamente, se puede usar en forma dinámica. Si bien tiene una frecuencia muy baja, estamos hablando de que tiene una frecuencia de 1 por segundo, 2 por segundo, estamos hablando de 2 Hz, 3 Hz. En el mejor de los casos, hasta 5 Hz, 5 piezas en un segundo. No necesitan parar, pueden pasar en forma dinámica, pero tener en cuenta que esa es la frecuencia. No puedo ver más frente al sensor, más piezas en el mejor de los casos que 5 piezas en un segundo, pero es dinámico. Bien. Nicolás consulta, ¿existe la posibilidad que nos compartan esta presentación al terminar la reunión? Y eso lo contesto yo, por supuesto. Al finalizar la reunión les enviaremos un enlace a la grabación. Y no es PowerPoint, sino que es solamente un PDF y por favor tengan reserva con las imágenes, ¿sí? Gracias. Bien.
Guillermo consulta si los sensores pueden detectar UV y hace una aclaración que es la siguiente. Te cuento. Nuestra aplicación es detectar fuga de aceite que tiene un reactivo que al incidirle la luz UV, el aceite brilla. ¿Se podrá hacer algo con estas cámaras, Eh, ¿Cómo me dijiste el nombre, Guillermo? Guillermo? Guillermo, mira, no. La respuesta es no, lo lamento. Lo lamento, con estas cámaras no. Pero sí hay sensores que IFM no tiene, que son sensores de radiación UV, ¿sí? Que es el aceite brilla por su reacción de luminiscencia. Se utilizan adhesivos, se utilizan aceites, como bien dijiste, para detectar fugas. Para detección de fugas de aceite, nosotros tenemos sensores exclusivos que detectan el aceite. La nada contra el aceite, que es de muy baja constante eléctrica. Pero es otro capítulo, sensores de proceso, sensores de análisis. Eh, Existen en el mercado sensores UV. Es muy sencillo, detectan radiación luminiscente y IFM lamentablemente no tiene estos sensores. Lourdes, voy con la siguiente. Lourdes nos consulta. ¿Este tipo de sensores se pueden integrar con procesadores para aplicar inteligencia artificial? Mirá qué linda pregunta. A ver, nosotros definimos los puristas. De hecho, cuando vos ingresás aquí a productos, procesamiento de imágenes, vas a ver que dice sensores de visión, sistemas de visión, sensores de visión y cámaras. Si cliqueo aquí en cámaras, esto es para vos, Lourdes me dijiste, ¿no? Lourdes. Esto es para vos, Lourdes. ¿Por qué? Porque nosotros vendemos los sensores de visión con inteligencia artificial aplicada. El sensor te resuelve todo. Tiene algoritmos y resuelve todo. La forma de aprender es intuitiva y directamente te da la información ya resuelta. La información de lo que ve, de lo que tenés que hacer, de la reacción que tiene que tomar el robot. Ya el sensor tiene la inteligencia artificial. Pero también tenés las cámaras. Las cámaras, ¿qué hacen? Como vemos acá, por ejemplo, en este modelo, para entrar directamente uno, te trae, la cámara es robusta, te entrega 93.000 valores en vez de 23.000. ¿Qué quiere decir? No hay filtro, no hay filtro. Te entrega la información en crudo, toda la información, para que vos con un software, por ejemplo el software Halcón, puedas programar lo que quieras. 93.000 valores, estás teniendo 70.000 valores de píxeles más que un sensor de visión. ¿Por qué entonces el sensor de visión está acotado con la cantidad de valores? Por la aberración de luz. Porque el sensor tiene que trabajar de una forma confiable. Cuando el usuario lo programa y ve la información ya procesada, tiene que ser confiable, no tiene que dar información errónea en ningún momento del proceso. Cuando vos usas a esto que nosotros proveemos, que tiene un precio, que vos podés comprarlo, pero lo programás vos con una interfase. ¿Qué interfase? Conexión a Ethernet a tu computadora, conexión a Ethernet al PLC, y lo programás con Alcom, por ejemplo, eh, vos haces lo que quieras, lo que quieras. No solamente te va a entregar la información X y Z, sino que también de la intensidad de luz. ¿Cuánta luz está llegando en cada uno de los píxeles? Y si haces un histograma en tu inteligencia artificial, podés determinar hasta colores con visión 3D. Simplemente por la escala de energías. ¿Sí? Para controlar colores tenés que controlar la reflexión, la luminancia que va a llegar al sensor. Es toda una física que tenés que aplicar. Pero en respuesta a lo que vos decías, sí, tenemos cámaras que podés conectar a una interfase, a un Arduino si querés, y utilizar el sensor, el cuerpo robusto del sensor IP69K con la lente que tiene,
para tu interfaz y de ser la inteligencia artificial aparte del sensor? Qué respuesta larga. Sí, aporto algo más, a ver si vos podés desarrollarlo. También tenemos las unidades de procesamiento de video BPU, que con el código OVP, supongo que vos las conocerás. Claro, claro. Claro, eso se refiere a cuando acá ya hablamos de sistemas de visión. Los sistemas de visión, eh, estos se utilizan, por ejemplo, ya te dice, estandarizados para escrituras Docker, así como para Python, C++, CUDA, ROS, que son los software para que vos puedas programar estos sensores. Entonces, por ejemplo, un sistema AGV que necesita más visión espectral, hay un modelo que son, vamos a colocar aquí más información, que son modelos O3R, que nosotros lo llamamos, que vamos a sacarle el sonido para así puedo seguir hablando, donde tenés un controlador y los periféricos son los sensores. Estos sensores realmente son de mayor espectro, mayor velocidad, porque estamos hablando de vehículos que viajan a 60, 70 kilómetros por hora y pueden ir analizando lo que ven en todo el espectro. Son sensores ya diseñados para vehículos AGV y directamente entrega toda la información para que puedan trabajar en nubes y puedan trabajar con el software que quieran ustedes. ¿Sí? Le va a dar ejemplos de arquitectura de hardware, ejemplos de arquitectura de software, los datos de que se caracterizan. ¿Cómo llegué a esto para que lo pueda analizar quien había preguntado? Productos, procesamiento de imágenes, ya ¿a dónde va? A sistemas de visión. Y ahí en más información. Bien, ¿alguna otra Perfecto. pregunta? Sí, tenemos dos consultas más. Nicolás vuelve a consultar y esta vez pregunta, si tengo un proceso donde existe una velocidad de movimiento de material de 400 metros por minuto, ¿un sensor de este tipo me podría ayudar a detectar anomalías? Muy general la pregunta. Hay que Creo que ver era lo sobre, particular. sí, Sí. creo que esta consulta la hizo hace 2 minutos, así que fue sobre el tema previo que estuviste hablando. Habría que ver. Eh, para determinar, por ejemplo, nosotros hemos resuelto aplicaciones de determinación de caudal en una cinta transportadora, donde el delta volumen es considerado, es muy considerado, y estaba por arriba de los 30 centímetros, 300 milímetros. Es decir, entre el volumen normal y el volumen superior de lo que iba en la cinta transportadora, tenía una variación de 300 milímetros y en algunos casos, que fueron otras aplicaciones, llegamos a 1 metro de distancia, no hay problema. Entonces, dependiendo de el tipo de material que el sensor abarque el área y la resolución, debido a la distancia de montaje, sí se puede hacer lo que va a indicar es un volumen en tiempo. Si a ese transportador se le coloca un encoder que indica la velocidad de desplazamiento, ahí tenemos el dato que está faltando para determinar un caudal, por ejemplo. Hmm, Bien, voy con la última. Luis nos consulta, ¿el sensor que ve perfiles tiene alcance para determinar tipo de llanta de 18 pulgadas? No, vos sabés que el alcance que tiene el sensor es desde la superficie del objeto más distante
300 milímetros. Pero el rango de visión son 150 milímetros. Es decir, tengo mucha superficie muerta entre la superficie del sensor y donde comienza a medir. 150 milímetros. Entonces, tiene 150 milímetros de rango de espectro. Y el ancho máximo son, ay, no me acuerdo de memoria. Ay, no, se me hizo una laguna. No me acuerdo de memoria, pero vamos a los OPD. Y ahí me va a indicar claramente el espectro. Bueno, en este caso el que yo entré, puedes cargar hasta 10 perfiles. Y el espectro son 90 milímetros. ¿Sí? Entonces lee entre 150 y 300 milímetros y el ancho son 90 milímetros. Podés determinar cosas pequeñas, pero vas a tener que mover la llanta o mover el sensor. Hay aplicaciones en automotriz más que nada donde el sensor está montado en el brazo robot y el sensor respeta las coordenadas de movimiento y va determinando, por ejemplo, en la aplicación que nosotros tenemos, en un bumper, en un paragolpe, va determinando la calidad del paragolpe, de los bordes de paragolpe y de las molduras en los paragolpes. Va determinando que tienen entre 1 milímetro de tolerancia de luz. Y el sensor se está moviendo en el brazo robot. Bien. Se sumó una preguntita más. ¿Querés que te la comente? Por favor, adelante. Fernando, esta sí, así la última, esta vez sí. Fernando nos consulta, ¿cuál sería el sensor más idóneo para inspección de superficies? Es decir, detectar defectos en la superficie. Y hace la aclaración no de contornos. Y nos pone un ejemplo. Quiere detectar O-rings de goma negra. Caucho es el material. Bien, Era para inspección de superficie. bien. Acá sí, y no quiere detectar contorno. O sea, si fuese contorno, la respuesta es fácil, ¿sí? Porque usamos backlight. Es muy sencillo. Pero detectar superficie depende mucho de lo que querés determinar en la superficie. Esto es así. Para ver la superficie en un O-ring, que me imagino que debe ser porosidad, debe ser algún relieve, destacar algún relieve, el sensor va a trabajar muy al límite, muy al límite, porque estamos viendo cosas muy pequeñas, muy pequeñas. Y para ver cosas muy pequeñas necesito un montaje que sea realmente de acuerdo a lo que el sensor tiene que ver. Recuerden, vamos de vuelta a productos, sensores, vamos a procesamiento de imágenes, vamos a los sensores en general de visión 2D, reconocimiento de objetos, más información. Epa, está modificando la página. Justo está modificando la página. Aquí vamos a ver todas las características, pero cuando nosotros vemos, dijimos aplicación en 2D, formas, evaluar superficie. Cliqueo aquí en más información. Me va a explicar muy por arriba qué es lo que yo puedo hacer. Aplicaciones en detalle. Me sigue explicando montaje de una junta tórica. Fíjate que acá veo si está la junta tórica o no está la junta tórica colocada. Ver la superficie estamos hablando de menos de 1 milímetro. ¿Sí? Por ejemplo, podemos estar viendo
0,1 milímetro. Para ver ese 0,1 milímetro, tengo que crear la sombra para que cuando aparezca esa perforación o ese relieve, pueda detectar dentro de un área exactamente ese 0,1 milímetro. El sensor puede hacerlo, pero las condiciones de imágenes tienen que ser muy, muy precisas. Y para acondicionar físicamente esa imagen, preciso. Iluminación externa, campo oscuro y crear un cono de sombra contra cualquier iluminación externa que pueda aparecer. El sensor que puede funcionar, pero hay que probar, siempre acá va a haber que probarlo, y el departamento técnico puede respaldar esa prueba en su oficina, con un grado de tolerancia, que son pruebas, como nosotros decimos, pruebas en condiciones ideales, que es la condición de una oficina, donde no hay polución, donde se puede crear la condición de sombra. Se puede probar qué es lo que quiere ver sobre el ORRI, pero sí o sí hay que probarlo, por las condiciones que necesita de crear el contraste, ¿no? Pero es posible, con una O2U, por ejemplo, con el sensor O2U. Bien, ¿alguna Bien. otra? Lourdes volvió a retrucar, digámosle. Hizo otra consulta, está retrucando. No hay problema. Te la comento. En el caso que implemente uno de sus sistemas de visión con inteligencia artificial integrada a conectar en un PLC y desee incorporar una comunicación con base de datos para alimentar un sistema de predicción de fallas, ¿la red Ethernet funcionaría bien o debería optar por otra opción? En términos de grandes volúmenes de datos y seguridad sobre todo. Sí, el manejo de volúmenes de datos es externo al sensor. El sensor va a arrojar los datos, ya uses cámara o sensor. En el sensor vos podés armar el string de las palabras, va a ser más acotada. Inclusive si querés usar punto y coma, guiones o puntos, armás la palabra por Ethernet, por TCP/IP. También tenés la posibilidad de usar bus de campo, Profinet, Ethernet IP y mandarlo al PLC. Y vos podés programar mientras tenés conectado el bus de campo, hacer modificaciones. Incluso el sensor viene con una función de streaming para que vos copies esa dirección URL y la coloques en otro sistema y puedas ver la imagen en tiempo real de lo que está sucediendo. Todo esto lo manejás fuera del sensor, si usás cámara. Si usás sensor de visión propiamente, va a estar todo más acotado. Pero los volúmenes de datos, sí, envío de imágenes, envío de datos, todo lo puedes manejar afuera. Y separa, lo que son 2D se maneja diferente de lo que es 3D. El 2D ya viene con inclusive una memoria adentro del sensor, que es una memoria USB que es exclusivamente formateada para el sensor, que en caso que por alguna condición se rompa el sensor y tengas imágenes guardadas y la programación de hasta 32 programas los tenga guardados, se rompió el sensor, saques el chip, le sacás el corazón, volvés con el sensor nuevo y le pones el chip, con simplemente un destornillador Phillips. Sale la tapita, sale el chip, se coloca nuevo, el mismo modelo de sensor, con la misma óptica, autoajusta el foco y sale andando en minutos. Bueno, me fui por las ramas. Pero sí, los volúmenes de datos los manejas afuera, el sensor te lo va a ir entregando y tiene una memoria interna que va a ir guardando las fotos buenas, las fotos malas.
Bien, Bien, ahora sí concluimos con este segmento. bueno, muchísimas gracias. Eh, Va a haber otro webinar que está publicado aquí en nuestra página, que es un tema poco diferente al de cámaras, como ustedes ven acá, es monitoreo continuo de vibración con inteligencia artificial en máquinas y mantenimiento predictivo. Así que se pueden inscribir y va a ser un webinar de este estilo, de este tipo. Va a ser el día 22 de mayo. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias y que tengan un hermoso día. Bien, hago un paréntesis, en el chat pueden encontrar el enlace a nuestra página web para anotarse en el próximo webinar. La grabación de este webinar se las enviaremos individualmente a cada uno en su casilla de correo electrónico y aparte va a estar disponible dentro de nuestra página web, esta que está mostrando Félix, probablemente en los próximos días. Bueno, excelente. Nos Así vemos que pronto. Hasta luego. por mi parte les mando un saludo y muchas gracias por participar.